El clamor contra la violación de la manada y la sorprendente sentencia, el fenómeno de las Kellys, el éxito extraordinario de la celebración del 8 de marzo, el movimiento Me Too en Estados Unidos o el gobierno de ministras y ministros de Pedro Sánchez marcan un año lleno de símbolos para la causa del feminismo. Sin embargo, junto a estos brotes verdes, los asesinatos machistas no cesan y persiste la desigualdad entre hombres y mujeres en forma de fenómenos como la brecha salarial, entre otros. Estas circunstancias convierten en muy pertinente el motivo del encuentro de hoy en este magnífico entorno. Le damos la bienvenida a la mesa de debate La mujer en la sociedad canaria, que abre el ciclo Canarias Hoy, que organiza Agaete, espacio web, y el Ayuntamiento de la Villa de Agaete en el marco de las Fiestas de la Rama 2018. Para hablar sobre la mujer en Canarias contamos con 3 protagonistas del movimiento feminista y con una mujer empresaria que ha sido pionera en su campo. De izquierda hacia mí, Carmen Medina, Sofía Valdivieso, Siona García, Isabel Suárez y yo, que me llamo Ángeles Arencibia. Cada una de las participantes realizará una exposición de unos 10 minutos y a continuación abrimos el debate. En el debate les rogamos que las preguntas sean concretas, que no sean exposiciones ni reflexiones, sino preguntas. Lo que todo el mundo sabe que es una pregunta, ¿no? Para no alargar demasiado el acto y retirarnos a una hora prudente. Comenzamos con Isabel Suárez, que está aquí a mi izquierda. Isabel Suárez Manrique de Lara es licenciada en Filología Clásica y catedrática de Enseñanza Secundaria. Es coautora de publicaciones como Cuadernos para la Coeducación y Mujeres Premios Nobel, entre otras. En 1988 recibió el 4º Premio Nacional de Medios Audiovisuales con fines didácticos del Ministerio de Educación como coautora del guión del vídeo educativo Aprenderse el papel. En 1996 obtuvo el premio del primer concurso de materiales curriculares de la Consejería de Educación en el apartado de Enseñanza Secundaria como coautora del trabajo Los movimientos sociales en defensa del derecho de las mujeres. En 1976 participó activamente en la fundación de la Asociación de Mujeres Canarias y en 1984 en la del Colectivo de Mujeres Canarias, del que sigue formando parte. Ha sido miembro del Consejo Rector del Instituto Canario de la Mujer como representante de Igualdad. En 1978 publicó una investigación titulada Mujer Canaria y Entorno Social, que es el antecedente del trabajo Mujeres Canarias, Cambio Social publicado en 2005. En 1996 recibió un homenaje de los medios de prensa por sus 25 años luchando por la igualdad de las mujeres y ha recibido el premio 8 de marzo, premio honorífico del Instituto Canario de la Mujer, concedido por la trayectoria de lucha por la igualdad. Es premio Simón de Beauvoir de la Plataforma de Acción Feminista Canaria del año 2012 en reconocimiento por su compromiso y su aportación a la historia de las mujeres en Canarias. Isabel es una histórica del movimiento feminista en Canarias, o sea, es un verdadero privilegio tenerla aquí y que nos cuente lo que nos va a contar, ¿no? Que nos va a hacer una exposición de lo que es la historia del feminismo en Canarias. Buenas tardes. Yo lo de histórica no sé cómo tomármelo. Bueno. La verdad. En el sentido positivo. Vamos a ver. A mí me toca un poco ver los antecedentes y los primeros años del movimiento feminista, especialmente en Canarias, claro, porque no vamos a hablar del resto del mundo. Y es difícil reducirlo a 10 minutos, pero bueno, lo voy a intentar. Si me paso, ya me das el toque. Bueno, hay que tener en cuenta que en España, mientras en el mundo había el movimiento que hubo por la lucha por el voto, en España prácticamente no lo hubo hasta la época de la República, en la que se concedió el voto de la mujer a las mujeres gracias a la lucha especialmente de Clara Campoamor en el Congreso de los Diputados. Voto que duró escasamente 3 años, 4 años, porque rápidamente llegó la sublevación de los fascistas, del franquismo, y se anularon absolutamente todos los derechos que se habían adquirido durante la época de la República. Las mujeres pasaron a depender absolutamente del marido, se les prohibía trabajar si no era con el permiso del marido, y así llegamos al final del franquismo hasta el año 1975.
En esos años ya el franquismo ya estaba de capa caída, porque además internacionalmente había mucha presión y Franco quería demostrar que el franquismo tenía chance internacional, y la ONU celebró el Año Internacional de la Mujer en el año 1975 y España se sumó a ese año internacional. Quisieron hacerlo simplemente una celebración que era de alguna manera una celebración oficial, nada más, pero había una serie de movimientos, ya estaban formándose los movimientos de mujeres, claro que en la clandestinidad todavía no habían salido a la luz pública, y que formados en pequeños grupos que fueron poco a poco saliendo a la luz, y hubo una explosión de colectivos de mujeres que salieron en el año 75. Entonces, el año 75 y al año siguiente, el año 1976, que fueron las Jornadas Catalanas de la Dona, fueron dos momentos importantísimos, porque fue cuando se reunieron miles de mujeres en Madrid en el 75 y en el 76 en Barcelona, para plantear una serie de reivindicaciones y de solicitud de derechos, de reivindicación de los derechos que no teníamos las mujeres. Si ustedes háganse la idea, es difícil desde el momento actual el ver cómo era posible que no tuvieran derechos como era que el marido podía cobrar, si la mujer trabajaba, podía cobrar el marido en lugar de la mujer, que tenía que tener permiso para irse de la casa, la mujer del marido, si no el marido podía denunciarla y la policía la traía, que nuevamente a la casa, que no se podía, por supuesto no existía el divorcio, que no se podía separar, que la patria potestad la tenía el marido, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el revulsivo fue precisamente el Año Internacional de la Mujer, y a raíz de ahí empezaron a salir a la luz los movimientos de mujeres que en Canarias se centraron en tres grandes grupos. En el año entre el 76 y el 77 surgieron tres grupos: la Asociación de Mujeres Canarias, la Organización Democrática de la Mujer y el Frente de Liberación de la Mujer. Eran los tres grupos que en mayor o menor medida estaban ligados a tres partidos políticos de izquierda. Lo que pasa es que rápidamente los grupos de mujeres se desvincularon de la obligación, de alguna manera, de seguir las consignas de los partidos. Y entonces hubo ahí enfrentamientos entre los partidos políticos y las agrupaciones de mujeres que exigían tener autonomía y que realmente se plantearon pues actuar autónomamente. En esos primeros momentos, la primera reivindicación naturalmente fue la Constitución española, el hacer la Constitución que se aprobó en el año 78, donde se planteaban una serie de cambios y de derechos, y que la Constitución española, que realmente se inspiró en la Constitución republicana, aunque con diferencias, se planteaba sobre todo el tema de la igualdad y el consenso. Fue dos elementos que crearon y que dieron base a la Constitución. Ahora que se está hablando de cambiar la Constitución, habría que volver atrás y hacer digamos, una reflexión sobre cómo se consiguió hacer aquella Constitución, que naturalmente se hizo buscando la igualdad y buscando el consenso entre los diferentes grupos. Prácticamente eso fue lo que hizo que a continuación se dieran toda la batería de derechos que se plantearon. El derecho a los anticonceptivos, el derecho a tener su propia identidad, el derecho a poder tener un trabajo y poder cobrar el propio trabajo, y poco después la ley del divorcio. Quedó para más adelante, aunque se quedó coja, la ley del aborto. En el año 84 fue cuando se creó la ley del aborto, y que fue una pérdida de tiempo. Considerábamos desde los movimientos de mujeres que el PSOE fue muy tibio ahí, que podía haber echado más la carne en el asador y conseguir hacer una ley mejor de la que se hizo, pero bueno, se hizo una.
A partir de ahí se formó, viene un periodo que de alguna manera cambia un poco, porque ya los derechos esenciales estaban, pero no todos, pero más o menos estaban. Lo que hacía falta era ponerlos en práctica, y sé que empezó a crear el Instituto de la Mujer en España. Se creó el año 84, y a partir de ahí se fueron creando todos los institutos de la mujer de las distintas comunidades autónomas. Canarias fue la última comunidad autónoma que creó el Instituto de la Mujer en el año 94. Tardó 10 años en reconocer y crear ese organismo que era el Instituto Canario de la Mujer. Siempre Canarias ha ido un poco con retraso con respecto al resto del país. Digamos que en los años 80, entonces hay un planteamiento diferente, que es que se mete en las instituciones. Ya de alguna manera la fuerza del movimiento feminista que existía al comienzo de los 80 deja paso a las instituciones, porque ya, claro, existían institutos de la mujer, las universidades empiezan a crear sus propias aulas de la mujer, empieza a crearse estudios, a crearse toda una filosofía y una, digamos, preocupación por lo que se dio en llamar los estudios de género. Aparecieron conceptos nuevos que hasta entonces no se conocían o que no se establecían, que era, por ejemplo, el concepto de género. Una cosa es el sexo, otra cosa es el género. El género se aprende, el sexo se nace con él. Y entonces ahí donde empezó a elaborarse toda la teoría del feminismo a partir de esos años. Fueron unos años en los que el movimiento feminista de alguna manera se diluyó en pequeños grupos, porque la iniciativa la tomaban las instituciones, y de ahí ya llegamos a otro momento, que es el momento de la segunda oleada de reformas legales que se hacen con la Ley de Igualdad, por ejemplo, al comienzo de los años 2000, la Ley de Igualdad, la Ley de Dependencia, una serie de la Ley contra la Violencia de Género, que vino más tarde, pero son la segunda etapa de la nueva legislación, porque se veía la necesidad de que esto fuera así. Al mismo tiempo, internacionalmente, se crearon una serie, digamos, de planteamientos de organismos internacionales que siguieron trabajando, como eran los derechos de las mujeres, que se fueron trabajando a nivel internacional, fundamentalmente a través de las Naciones Unidas. Esto, digamos, que es cómo fue evolucionando el tema. De todas maneras, yo quisiera hacer una reflexión sobre qué es lo que en el fondo se estaba planteando a nivel... Era dos principios que generalmente son imprescindibles en la vida de las personas: el concepto del tiempo y del espacio. Son dos planteamientos que hacen que cambie la vida de las personas. El concepto del tiempo fue durante mucho tiempo, el tiempo era totalmente distinto tanto entre el hombre y las mujeres, y el espacio que se ocupaba también era completamente diferente. El espacio de los hombres era el espacio público, era lo público, y el espacio de las mujeres era el espacio privado, el mundo privado. Poco a poco esos espacios se han ido diluyendo, esa diferencia entre el espacio público y el espacio privado, y se ha ido asumiendo que lo privado también es público, y que realmente la situación de las mujeres que estaban relegadas al espacio privado tenían que irse asumiendo públicamente. Y por otro lado, el concepto del tiempo. El concepto del tiempo, que está muy ligado al del espacio, para los hombres era el espacio fuera de la casa, era fundamentalmente a través del trabajo. Y además
el tiempo estaba creado desde la perspectiva del hombre y para el hombre. Es decir, había 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y sueño y 8 horas de ocio. Ese era el planteamiento de los horarios y de los objetivos y las reivindicaciones. Sin embargo, en las mujeres el espacio se mezclaba, sobre todo porque, por ejemplo, existía el trabajo del hogar, existía el trabajo de los cuidados, pero al mismo tiempo, si querías trabajar, se mezclaba con si querías trabajar fuera de la casa, era un espacio en el cual no tenías tú todos los derechos, sino lo compaginabas con el otro. Y además no existía el tiempo, en ese espacio privado, no existía el tiempo libre, no existía el tiempo de ocio, ni existe. Es decir, que las mujeres cuando trabajan en la casa siguen sin tener espacio de ocio, sino que el trabajo es continuo. Te vas de vacaciones con la familia y resulta que te tienes que seguir ocupando de la cocina, de la comida, de arreglar todo. Bueno, Está acabando. ya. Y para la mujer ese concepto de separación de tiempos y espacios no ha existido. Este es el punto, digamos, importante con que nos encontramos, el superar esa diferencia de tiempo y esas diferencias de espacio entre los hombres y mujeres. Lo dejo aquí. ¿Vale? Muchas gracias. Nuestra siguiente ponente es la más joven de la mesa, Carmen Medina Sarmiento, licenciada en Psicología, realizó un máster de género en el que abordó especialmente la autoestima y el empoderamiento de las mujeres dentro de este triste sistema patriarcal, comillas, me lo envió así ella. Ha sido activista en la Asociación Mujeres Jóvenes de Gran Canaria durante unos años. Después, durante 2 años, fue presidenta de la Federación Mujeres Jóvenes. Ahora ha dejado el cargo y es colaboradora puntual. Y desde 2014 forma parte de Médicos del Mundo, vinculada especialmente a todo lo relacionado con el género y participando en el Grupo Estatal de Género y Derechos Humanos de la organización. Tu turno, Carmen. Gracias, Ángel. Yo lo que voy a abordar principalmente es fruto de una investigación sobre cómo se construye la autoestima de las mujeres en el sistema patriarcal y cómo además puede ser subvertida y mejorada esta autoestima dentro del activismo feminista. Entonces, lo que voy a presentar es una pequeña parte de cómo ha ido cambiando la autoestima de las mujeres a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Cuando analizamos las historias de vida de varias generaciones de mujeres canarias, lo que vemos es que la educación franquista, que orientaba a las mujeres únicamente hacia el hogar, hacía que se sintieran, como decía Betty Friedan, en la mística de la feminidad, ¿no? Pues un poco vacías, sin posibilidades de realización, perdidas en el día a día. Esas eran las consecuencias que tenía la falta absoluta de posibilidades de autorrealización, un hacer y hacer y hacer, pero sin poder ser. Un testimonio de una mujer, que estos son todos testimonios reales, fruto de historias de vida. Ella tiene 73 años a día de hoy y decía, recordando su juventud, era lo que veías en aquella época. No había otra cosa sino irse a tomarse un cafelito con el novio. Llegué a la conclusión, como decía la sección femenina, que la finalidad de la mujer era el matrimonio. Y cuando ya me casé me sentía ignorada, porque yo era una pieza más del engranaje del matrimonio y no concebía ni preguntarme qué soy yo. No tenía ni tiempo. Es una cosa extraña, porque ahora que lo preguntas digo, pues es verdad, no me preguntaba nada. Hasta aquí su testimonio y sabemos que después de esto que ella nos cuenta, que es en torno a los años 50, pues ha llovido mucho, la sociedad ha ido cambiando y las mujeres pues empezamos a acceder a los estudios y al mundo laboral. Aquí están las mujeres que cuentan ahora con 50 y 50 y pico años. Y aún así no dejaban de ser presionadas para continuar en el hogar. Era una autoestima entonces marcada por la culpabilidad, culpa por no estar siendo la cuidadora ideal y culpa por no estar aprovechando todas las oportunidades de crecimiento personal que ahora se le brindaban. Una cosa curiosa en estas mujeres es que al preguntarles por la educación que recibieron cuando eran pequeñas, nombraban mucho a sus madres y los mensajes contradictorios que recibían de ellas. Porque ellas, como acabamos de decir, crecieron en un momento donde la sociedad les mandaba señales contradictorias.
ten un trabajo, estudia, pero al mismo tiempo mantente en el hogar. Sin embargo, sus madres, que eran aquellas mujeres de los 50, ¿no? De esta mujer de 73, por ejemplo, que vamos ahora, pues empezaba a estar también en este momento marcada por la ambivalencia al educar a sus hijas. ¿Por qué? Pues porque fueron educadas para cuidar en casa y esto les producía un vacío y de pronto veían que sus hijas sí que podían realizarse. Pero veían estas posibilidades de realización de sus hijas después de ellas mismas haber interiorizado que el rol de las mujeres era el de ser cuidadoras. Y además también sabían que para sus hijas subvertir del todo el rol de cuidadora del hogar les podía suponer críticas sociales. En palabras de una mujer que a día de hoy tiene 55 años y que nos cuenta muy bien cómo se sentía ella y también nos hace un retrato de cómo se sentía su madre, ¿no? Aquella señora que tendría pues a día de hoy unos 70 y pico. Decía, yo veía a mi madre con una cierta ambivalencia, porque por un lado me decía, yo no quiero que tú aprendas a coser, yo no te voy a enseñar, porque ella sabía corte y confección y me decía, yo no quiero que aprendas porque si aprendes luego se lo vas a hacer a todo el mundo como hice yo. Y a la vez me quería una chica modosita, educadita, dentro de los esquemas que se esperaban dentro de una mujer. Entonces yo la veía en lucha y no la entendía. Luego de mayor la he entendido, ¿no? Esa lucha que se instala dentro de las mujeres cuando no saben por dónde tirar. Si educas a tu hija para que se adapte a la sociedad o le educas para que sea libre. Pero vamos, yo me veía a mí, pues eso, con una cierta rebeldía, pero también con muchas cosas de adaptación. Y hasta aquí su testimonio y hasta ahora lo que hemos visto es cómo hemos pasado de tener que aceptar una vida orientada totalmente al hogar, que hace que no nos planteemos ni quiénes somos ni quiénes queremos ser, a empezar a oscilarnos entre adaptarnos a ese ideal aún vigente o rebelarnos contra él con nuestras libertades recién adquiridas. Y después de esto pues llegan los 80, los 90 en adelante y estas libertades se consolidan. Muchas más mujeres tenemos acceso a los estudios y además tiene lugar un cambio que viene a marcar muchísimo la vida de las mujeres y es la irrupción brutal de los medios de comunicación. La consecuencia más visible de esto es la imposición mucho más fuerte de un canon de belleza. Ya no tienes necesariamente que ser ama de casa, ya no tienes que quedarte en el hogar, puedes estudiar casi o trabajar casi en lo que quieras porque la división sexual del trabajo sigue vigente, pero tienes muchas más libertades. Pues entonces ahora lo que tienes que hacer es guapa. Dice Naomi Wolf, una escritora estadounidense, que una sociedad obsesionada con la belleza de las mujeres no está obsesionada con su belleza, sino con la obediencia de estas. Porque claro, las nuevas posibilidades de autorrealización de las mujeres hacía que tuviesen una mayor autoestima. Y una cosa que le interesa al patriarcado es que las mujeres tengamos una autoestima chiquitita. Entonces, ¿cómo conseguía esto? Pues haciendo que nos obsesionáramos con nuestros cuerpos. Entonces, vale, puedes estudiar casi lo que quieras, puedes trabajar, puedes tener hobby, desempeñarte, pero ojo, cuidado, eso no te va a servir de nada para sentirte bien contigo misma porque tú en lo que te vas a valorar es en ser guapa. Y además ser guapa es una cosa muy difícil porque significa tener una forma y un tamaño muy determinado en cada una de las partes del cuerpo. Entonces esta obsesión lo que hace es, pues eso, que da igual cómo sean todos los ámbitos de tu vida, que si tú no sientes que estás dentro del canon de belleza, y esto es tremendamente difícil, vas a seguir teniendo una autoestima chiquitina. Como testimonio de una chica que ella tiene ahora 31 años y decía pues cómo vivía hacía un tiempo, sobre todo en su adolescencia, y contaba como que cualidades personales sí que las tenía, pero no me eran suficientes para mi autoestima. Daba igual si yo era una piba simpática, si era buena estudiante, lo que fuera daba igual, porque era gorda y no entraba en los cánones de belleza que me exigían la sociedad. Entonces hemos pasado de no saber cómo definirnos, perdidas en el hacer por los demás sin poder ser, a tener que ser libres, pero amas de casa y vivir la culpa de esa dicotomía, a finalmente tener muchas más opciones por las que definirnos y valorarnos, pero sin aprender a darles valor porque nos enseñan a valorarnos únicamente por nuestros cuerpos, ¿no? Sin embargo, y ya estoy concluyendo, aunque esto parece terrible, detrás de todo esto hay un mensaje optimista.
Y es que todas las mujeres que están detrás de estos testimonios, como decía al principio, son mujeres que han subvertido todos estos escollos patriarcales, todas estas heridas en su autoestima. Y han conseguido sentirse mejor consigo mismas. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho desde el feminismo, en colectivo, con otras mujeres, con apoyo y con referentas, porque este es otro tema también muy, muy importante de abordar, ¿no? La importancia de tener otras mujeres que sean referentes. Como ejemplo de cómo se puede subvertir esta autoestima en colectivo y gracias al apoyo del feminismo y de nuestras compañeras, vuelvo a citar a esta chica de 31 años, después de pasar todo este proceso de mejora personal, y cuenta: ahora yo soy mi propia diosa creadora y me reinvento y me construyo y me deconstruyo gracias a que alguien, otras muchas mujeres, me dijeron que eso era posible. Y es que estas de los 80 y de los 90 en adelante, en las que estoy yo también, si bien seguimos viviendo en condiciones machistas, tenemos muchos más espacios para superar esas heridas patriarcales. Y los tenemos gracias a esas que nacieron y se criaron en los 40, en los 50, en los 60, que los tuvieron que crear con muchas dificultades y en ocasiones incluso en la clandestinidad, para que los ocupemos ahora nosotras y crezcamos y aprendemos a querernos a nosotras mismas. Gracias, compañeras, y seguimos juntas, intergeneracionales, allanando caminos. Muchas gracias. Antes no aplaudimos a Isabel, pero yo creo que este aplauso también para ella. Alguno de ustedes seguro que estuvo en la manifestación este año del 8 de marzo, ¿no? En Las Palmas. Si llegaron hasta el final, hasta la Plaza de Santa Ana, que aquello fue yo estaba allí y fue una barbaridad de gente y fue una fiesta, ¿no? ¿Se acuerdan que se entregaron los premios que entregan todos los años las feministas ese día, ¿no? Pues el premio Simón de Beauvoir de este año se lo dieron aquí a Sofía Valdivieso, que a mí me parece que fue una ocasión maravillosa para ti, ¿no? Porque en semejante festejo, que te lo dieran a ti ese premio tan importante, pues, y además cómo te aplaudieron, ¿no? Bueno, Sofía Valdivieso, nuestra próxima ponente, se reconoce feminista desde niña y lo explica por el hecho de haber crecido en el seno de una familia numerosa rodeada de varones. Desde entonces se dio cuenta que algunas de las cosas que le sucedían o que tenía que hacer venían marcadas por su sexo. Cuando entró en la universidad comenzó su proceso de ponerle nombre y de conceptualizar aquello que vivía como injusto. Luego se casó y tuvo un hijo y una hija, y en ese periodo de crianza las contradicciones entre el ser y el deber ser se profundizaron. A partir de aquí comienza a participar en encuentros, seminarios y manifestaciones claramente feministas, una actividad que sigue haciendo hasta el día de hoy. En 2018, como se ha dicho, la Red Feminista de Gran Canaria le concedió el premio Simón de Beauvoir por su actividad en la formación en igualdad que realiza como parte de su actividad docente. Es doctora en psicopedagogía y profesora del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes, muchas gracias, Ángeles. Bueno, pues como yo soy profesora, pues tengo que aplicar y explicar algunos conceptos que creo que estamos dando por sobreentendidos y no. Y normalmente no están entendidos. Entonces, uno de los términos que me gustaría un poco precisar es el concepto de patriarcado. ¿Esto qué es? Porque cuando yo hablo de patriarcado, me lo niegan. No, eso era antes, eso ya no. Ahora ya somos iguales en las aulas en la universidad. Cuando llego el primer día y empezamos a hablar, pues chicos y chicas me dicen, ¿pero tú de qué estás hablando? Eso forma parte de la historia. Así era mi madre o era mi abuela, pero ahora somos iguales. Entonces hay problemas con el concepto de igualdad, no se entiende lo que es la igualdad y no se entiende lo que es el orden social patriarcal, ¿no? Entonces me gustaría empezar por ahí para aclarar algunos conceptos. Entonces, de la misma manera que entendemos que existe el capitalismo como orden social, ¿por qué sabemos que existe el capitalismo? Porque vemos sus efectos. No existe una cosa que decimos, mira, ahí está el capitalismo, pero vivimos en un orden social que es capitalista. Y estamos continuamente sometidos a las leyes del capitalismo. Lo mismo sucede con el orden social patriarcal, es decir, no podemos decir, mira, ahí está el patriarcado. El patriarcado está en ningún sitio y está en todos sitios, es decir, vivimos los efectos. ¿Y qué es lo que hace este orden social? Nada más nacer en el momento, ya incluso antes,
cuando ya la madre gestante sabe que va a tener una niña o que va a tener un niño, lo que sucede es que se ponen en marcha patrones, se ponen en marcha dos autovías diferentes. Una de color rosa, entonces empiezo a imaginarme a mi niña vestida con los lacitos, monísima, y a la cunita y la ropita. O el azul, y entonces me empiezo a imaginar el varón, el machote, el fuerte, el rápido, el que va a jugar al fútbol, el que va a ser valiente. Es decir, en mi cabeza hay un programa, en mi cabeza y en la cabeza de todos y de todas, evidentemente, ¿no? Hay un programa que se pone en marcha en el momento en que recibo la noticia de que va a ser un bebé varón o mujer. No solo en la mía, el de la madre gestante, sino el de toda la sociedad. El siguiente paso que hacemos cuando ya el bebé nace, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos dice el orden patriarcal que tenemos que hacer? Que las tenemos que diferenciar. ¿Y qué hacemos con las niñas? Les ponemos un zarcillo. Es decir, eso se llama una marca de género. Es el sexo marcado. Las mujeres somos el género marcado. Nos marcan con un pendiente, de tal manera que cuando vamos con el carrito, con nuestro bebé, asomamos la cabeza, le vemos el pendiente y decimos, ¡ay, es una niña, qué mona! No se nos ocurre pensar que a alguna madre se le puede ocurrir poner un pendiente a un niño, ¿no? Porque eso es una aberración. Y luego los cogemos de manera diferente, los acunamos de manera diferente, les hablamos con maneras diferentes, con tonos distintos, los arrullamos, los excitamos, totalmente diferentes, y vamos diciéndole, tú eres una niña, tú eres un niño, tú eres una niña, tú eres un niño. De tal manera que cuando ya empiezan a hablar, cuando ya adquieren el lenguaje, saben que son una niña o un niño. ¿Tú qué eres? Yo soy un niño. ¿Por qué? Porque tengo el pelo corto. ¿O por qué? Porque me gustan los coches. ¿O por qué? Porque esa ropa no me la pongo porque es de niña. Y no, esa ropa no me la pongo porque tal. Es decir, los niños ya cuando llegan a la escuela vienen con una mochila bien cargada de cuáles son las expectativas que la sociedad tiene para que sean buenos niños y para que sean buenas niñas. Y entonces, claro, ya llegan con esa mochila y no nos damos cuenta de que decimos, no, ya las aulas son mixtas, ya tenemos niños y niñas en infantil, ya la educación es igualitaria, ya la igualdad existe. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo primero que hace la escuela con las niñas? Las hace invisibles. Las hace invisibles a través del lenguaje. Es decir, las mujeres, las niñas, se convierten rápidamente en traductoras, porque unas veces el lenguaje las incluye y otras veces no. ¿Y cuando las incluye? Pues tienen que interpretarlo. Por ejemplo, cuando la maestra dice, los niños que quieran hacer esta actividad, que vengan a apuntarse. Y una niña de atrás pregunta, señor, ¿y las niñas, señor? No, las niñas también. Cuando digo los niños, me refiero a los niños y a las niñas. Ah, vale, van las niñas. Y 3 semanas más tarde, el mismo mensaje. Exactamente igual. Las niñas se acercan y cuando llegan a la mesa la profesora les dice, no, las niñas no, porque esto es solo para los niños. Cosa que los hombres no tienen que hacer ese ejercicio, porque ellos están siempre presentes, siempre, no tienen que hacer ningún ejercicio. De tal manera que este orden patriarcal al varón, cuando nace, lo convierte en caballero. Y a la mujer cuando nace la convierte en subordinada de ese caballero. Ha nacido para cuidarlo. Ha nacido para estar siempre por debajo, porque el patriarcado es un orden jerárquico. En la parte alta de la jerarquía están los hombres y todo lo masculino, y en la parte baja de la jerarquía, subordinado, están las mujeres y lo femenino. No es un sistema igualitario. Entonces, hablamos de igualdad, hacemos leyes de igualdad, pero no tocamos el orden social. De la misma manera que hacemos leyes de justicia social, pero no tocamos el orden capitalista. Es decir, lo retocamos un poquito, pero la fuente sigue ahí. Es decir, en el momento en que aparecen avances de las mujeres, hay una reacción patriarcal. Siempre sucede lo mismo. Después del 11 de marzo, de la manifestación del 8 de marzo, en toda España, millones de mujeres en la calle diciendo basta ya. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues esa semana mataron como a 5 mujeres. ¿Cómo? Es una reacción, es decir, cada pasito adelante nos advierten, cuidado. ¿Dónde estamos? Porque estamos en una ilusión, es decir, yo soy de la opinión que no estamos viviendo en una sociedad de iguales.
No soy de la opinión que hombres y mujeres no tenemos el mismo valor, porque todavía se sigue valorando más lo masculino que lo femenino. Y además estamos ausentes de los espacios donde se toman las decisiones. Es decir, en el único espacio donde estamos presentes de manera paritaria, porque hay una ley que obliga, es en el espacio político. Pero las mujeres estamos fuera del poder económico, estamos fuera del poder eclesiástico, estamos fuera del poder académico, estamos fuera de los poderes que cortan el pastel en la sociedad. Entonces dicen, bueno, pero tú ¿qué quieres? Es decir, no estamos en las academias, ni en la Academia de la Lengua, por eso la lengua sigue siendo una lengua absolutamente hecha a medida del varón. Las mujeres tenemos que ajustarnos al significado del varón. No tenemos un traje propio, por así decirlo, ¿no? Estamos fuera de las academias, estamos fuera del poder económico, de las empresas del IBEX, estamos fuera del poder de las iglesias, estamos fuera del arte, es decir, las mujeres, estamos fuera del deporte, es decir, el deporte por antonomasia es masculino, y si es femenino, entonces es tenis femenino. Tenis, ya todos tenemos en la cabeza que el tenis es masculino, todos tenemos en la cabeza que el fútbol es masculino, todos tenemos en la cabeza que que la natación, el deporte es masculino. Si queremos saber que es deporte que están haciendo las mujeres, entonces le colocamos el adjetivo. Fútbol femenino, tenis femenino. No, y eso hace que baje de valor. Entonces, a medida que las mujeres hemos ido avanzando, y por supuesto, decir, estamos infinitamente mejor de lo que estuvieron mis abuelas. Nada que objetar, pero lo que no podemos hacer es que a esto que tenemos le llamemos igualdad, porque si lo hiciéramos, aviada vamos, porque estamos fuera de todo, es decir, todavía seguimos sufriendo las decisiones que toman otros por nosotras. Lo estamos viendo con el debate del aborto, es decir, vemos debates en la televisión donde de repente los que están debatiendo el tema del aborto son los hombres. Lo hemos visto en Argentina, con todo el movimiento de las mujeres jóvenes en Argentina por los derechos sexuales y reproductivos, y son los hombres los que toman las decisiones si las mujeres pueden abortar o no. Seguimos viéndolo en las decisiones importantes, decisiones políticas, si las mujeres pueden o no, es decir, todavía las mujeres no somos autónomas. No porque no queramos, sino porque el orden y la estructura en la que crecemos y en la que nos reproducimos no nos lo permite. Y cada vez que avanzamos, hay una reacción, es como una ola, ¿no? Por eso se llaman olas en el feminismo. Una primera ola, que fue la consecución de los derechos al voto, los derechos educativos, una segunda ola que aparecen los derechos reproductivos, una tercera ola que aparece la paridad, la participación política, los derechos sociales, y ahora empieza una cuarta ola, ya empezó, según algunas, ¿no? Pero las olas tienen reflujo, es decir, viene una ola y después la ola se retira. Y cuando la ola se retiran un montón de cosas. Hay un montón de cosas que perdemos, pero no pensamos. No pensamos porque nos sentimos felices, porque cada vez hay más hombres que nos acompañan en las manifestaciones, porque cada vez afortunadamente hay más hombres conscientes, pero hombres conscientes de manera patriarcal, es decir, son paternales. Siguen pensando que necesitamos ayuda, que no nos miran en plano de igualdad. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que en muchas ocasiones que he estado debatiendo o argumentando, si estamos en una mesa de debate y un señor que está en la mesa de debate o en un seminario dice una cosa y una mujer o yo en este caso digo que no estoy de acuerdo, su respuesta automática, pero es que me ha pasado un montón de veces, es no, es que no lo has entendido, ¿no? Porque si lo entendiera, no puede ser que no estés de acuerdo. Y tú dices, ¿cómo? Te lo voy a volver a explicar. ¿Qué me está diciendo? Es que eres tonta. No lo has entendido. Entonces, me obliga a contraargumentar, pero de manera excelente. Es decir, para yo poder dialogar de tú a tú con un varón, tengo que ser excelente. Mientras que los varones entre ellos dialogan de tú a tú, siendo muy mediocres y no hay ningún problema. Es decir, miren ustedes ahora el gobierno que tenemos, las ministras son todas excelentes, con unos currículum increíbles y hemos vivido, nos hemos chupado ministros con el grado escolar y no pasaba nada porque ellos eran partícipes de la universidad de la vida.
y hemos tenido hasta presidentes en nuestra comunidad autónoma formados en la Universidad de la Vida. Que yo no digo que no se aprende mucho, pero se aprende con muchos errores, se aprende con muchos prejuicios, se aprende con muchos estereotipos y con muchas cuestiones muy superficiales. Y entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Porque evidentemente no estamos en una situación de igualdad, lo sabemos. Las mujeres decimos, no vamos a dar un paso atrás. Decía una mujer feminista en las Naciones Unidas en los años 90 que dice, aquí estamos, hemos llegado y no nos vamos a marchar, por mucho que ustedes se empeñen en decirnos que no vayamos. Pero tenemos que estar muy atentas a las trampas, sobre todo las mujeres jóvenes, porque el orden reacciona al avance y a la libertad. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahora con que las mujeres vuelvan otra vez al hogar? Ya no nos pueden obligar, pero ahora nos tienen que convencer. ¿Y cómo nos convencen? ¿Cómo están convenciendo a las mujeres jóvenes universitarias, potentes, inteligentes, que hablan 4 idiomas, que tienen un máster, que se han casado o que el padre de sus hijos es mucho menos académicamente que ellas? ¿Cuál es el mensaje que están recibiendo? Ahora estamos siendo víctimas del discurso de la naturaleza, de lo natural, del vínculo, del mamar a demanda, del colecho, de que para que el niño no tenga traumas tiene que estar la madre colgada del bebé piel con piel, cuerpo con cuerpo. ¿Qué pasa ahí 24 horas al día, 7 días a la semana, 2 años seguidos? Abandonan el espacio laboral porque ellas quieren educar a sus hijos con toda la razón, porque van a tener 1 o 2, no van a tener más. Y quieren disfrutar de la maternidad, pero la sociedad no las ayuda. Por un lado, no las ayuda y por otro lado las culpabiliza porque ellas no se están reproduciendo, no va a haber dinero para pagar las pensiones. O sea que la culpa siempre la tienen las mujeres. Pero es que desde el principio, porque esa es la primera orden patriarcal, las mujeres son las responsables del mal del mundo. Ya lo dijo. ¿Quién lo dijo? Pues está en la Biblia, ¿no? Las mujeres son las responsables del mal del mundo. Eva es la primera mujer y por culpa de Eva hemos perdido el paraíso. Y todas las mujeres somos descendientes de Eva, somos sus hijas. Y por lo tanto todas las mujeres somos responsables del mal del mundo. Bueno, lo voy a dejar ahí para que podamos... Muy bien. Bueno, vamos a terminar ahora nuestro turno de ponencia. Vamos a dar un giro brutal a lo expuesto hasta ahora. Ahora va a intervenir Siona García. Siona es una diseñadora de alta costura. Trabaja, su mercado es el mundo. Ya se relaciona a París, Nueva York. Pero ella es de Tejeda y trabaja desde Tejeda. O sea, que es verdaderamente es un fenómeno, ¿no? Entonces, yo no voy a contar nada, lo va a contar todo ella, de su biografía, no voy a introducir nada más. Y lo que queremos es que nos cuente cómo ha hecho esto y desde el punto de vista de como mujer, ¿no? De cómo... Bueno, no voy a contar mi biografía ni nada, pero sí que estoy encantada de haber escuchado a Isabel y a Sofía, a Carmen, a todas las compañeras, porque eso me ha situado a mí como mujer en los entonces, ¿no? Saliendo de una dictadura donde la mujer pues tenía la situación que ella muy bien ha descrito y tú has remarcado. Entonces, ¿qué hacía una niña con 20 y tantos años que termina el bachiller? Bueno, yo, como han dicho, soy de Tejeda y llevo mi propia empresa que lleva mi nombre, Siona García S.L., y soy diseñadora, pero a mí siempre me ha gustado que me define más modista, ¿no? Porque es como una profesión artesanal, ¿vale? A partir de ahí, pues yo nazco en una familia normal de pueblo, en un interior de una isla, con lo que eso supone en aquel tiempo, si era una España profunda, pues en las Islas Canarias, más en un pueblo de montaña, pues qué vamos a decir, ¿no? Entonces, pues me recordaba antes las palabras de
Carmen cuando decíamos, en aquella época, pues las mujeres que trabajaban y aportaban economía a las casas, pues lo hacían a través de la aguja, de coser. ¿Qué mujer no sabía coser, no? Y entonces hacían sus perritas y hacían su esto. Pues mi familia tradicionalmente venían de ser costureras, pero tenían talleres grandes y muchas empleadas. Entonces yo nací y me crié entre maniquís, dedales, agujas y todos los tejidos maravillosos. Y ahí fui descubriendo, ¿no?, que tenía unas habilidades creativas, pero luego pues sí nos tocó, creo que ha sido mi generación una de las que se incorporaron a la universidad en cantidad, ¿no? Y ahí pues que nada, terminé mi bachiller y me fui a la Universidad de La Laguna a estudiar. Pero no lo sé, yo era creo que feminista desde que nací, pero no en el aspecto en que ustedes lo han sido. Yo no me he significado como una feminista como ustedes, pero he hecho un gran trabajo en mi vida con respecto a mi entorno, a mi familia, a mis amigos y a mi sociedad desde el feminismo, ¿no? Entonces, bueno, pues me fui a estudiar a La Laguna. Mi padre decía pues que nos teníamos que educar y mi generación estaba loca por ir a la universidad. Y entonces cuando llegué a cuarto, yo estudié psicología, pero que me di cuenta que realmente, si bien me encantaba, yo quería otra cosa. Y yo tenía un sueño que al día de hoy entiendo que pude cumplir, ¿no? Y entonces me paré y decidí que mi sueño por aquel entonces pues era crear una empresa. Yo tenía un espíritu empresarial, mi padre fue empresario, mi madre lo fue más tarde, pero yo tenía ese espíritu y como había desarrollado o la tenía la creatividad, yo no me había olvidado durante todos los cursos en la universidad, pues que esa era mi inclinación, ¿no? ¿Qué hace en aquel entonces? Porque yo, claro, de pasar de una universidad a un cuarto de costura, pues que no me veía. A partir de ahí, en aquel entonces en España, menos en Gran Canaria y en Tejeda, existía la industria de la moda tal como la conocemos hoy. Y era muy difícil transmitirle a mi entorno qué es lo que quería hacer. Una mujer muy joven, casi una niña, con un proyecto empresarial a nivel nacional. ¿Cómo le explicas tú a tu vecino, al cura del pueblo, al ambiente familiar y de pueblo que tú quieres hacer eso, ¿no? Pues era como un poco imposible. Aún así, no me rendí y elaboré un proyecto y lo saqué adelante. Y que en aquel entonces empezaban a crearse las ayudas para las empresas y para las medianas pequeñas empresas, y yo vi que aquello podía ayudarme. A partir de ahí presenté un proyecto, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que me dirigí a los gobernantes y a nuestras autoridades con mi proyecto, que me costó casi 1 año y medio de elaboración, y me encontré con la primera, digamos, con el primer gran hándicap y con la primera sorpresa, porque tampoco me lo esperaba. Pues empezaba la democracia, veías a gente progresista ocupar puestos importantes en nuestra política, y cuando presenté mi proyecto a las autoridades competentes se quedaron mirando para mí y dice, pero bueno, ¿tú de qué hablas? ¿Qué es eso de la moda? No entendemos que un proyecto de esto sea factible o sea viable para esto, ¿no? Dicho sea de paso, en aquel tiempo tampoco existía en Madrid lo que existe hoy, ni en Barcelona. O sea, en el país no había una tradición de diseño, ni pasarelas, ni nada. No había absolutamente nada, no había ni escuela. Lo más que se podía en aquel tiempo era aspirar a ir a Triana a una señora que enseñaba, ¿no? Pero yo ya traía toda mi escuela porque fue mi niñez, y a partir de ahí no entendieron que eso era un proyecto importante, con estudios de viabilidad, con estudio económico, con estudios de toda clase,
yo creo que era de los primeros que se presentaban en condiciones, y entonces me dijeron, no, mira, va a ser que la agricultura, el tomate, planta plátanos, preséntame algo así, que a lo mejor te apoyamos, ¿no? Y fue el primer fracaso, ¿no? Que me sentí que mi propia tierra no daba la oportunidad a que una mujer, que fuera muy joven, tuviera una proyección empresarial, etcétera. Y entonces fue duro, pero ahí yo no me amilané y con eso me cogí mi maletita y me fui a Madrid y no perdí el ánimo. Y allí me presenté con el proyecto y bueno, duro para mí, que llegas de una provincia que apenas te sabes mover en esas instancias, ¿no? Total que yo pues aproveché, presento mi proyecto y salí siendo el primer proyecto nacional de moda en España, ¿no? Eso pues te da un respaldo y un ánimo y vi que aquí en mi tierra pues no podía ser, cosa que pasé por un proceso de sufrimiento muy grande, porque ¿por qué tener que marcharse de tu tierra para poder triunfar, ¿no? Pero veía que el caldo de cultivo, desgraciadamente, en la gente que estaba posicionada en la política y en el mundo financiero y todo esto, no estaban por la labor. Una vez que me dieron ese premio nacional, pues ya tenía algo, ¿no? Me agarré a eso y bueno, aproveché con ese impulso de buscar financiación, pero nada, me tropecé con la banca, que ve a una mujer que es muy joven, que tiene 21 años, que no tiene, digamos, no, gracias a Dios tenía una familia que me podía respaldar, pero pensé que lo tenía que hacer yo sola y que si otros pudieron salir adelante con sus negocios y sus proyectos, ¿por qué no lo podía hacer yo? Y bueno, el banco en principio me lo negó, pero aún así, cuando presenté el proyecto, tenía el respaldo del proyecto nacional, pues el banco un poco vio pues que era un estudio bien hecho y tal. Pero que yo les convencí, digo, a ver, los que ustedes no van a perder nunca, la que tiene que perder lo que voy a pedir soy yo, porque yo lo tengo que pagar. En aquel entonces, hoy a lo mejor hay pues gente que se relaja más, pero en aquel tiempo cuando pedías dinero a un banco lo pagabas o lo pagabas. Y a partir de ahí, pues me sirvió muchísimo, cogí mi dinero y aproveché un impulso que había allá por los años 80, existía el movimiento contracultural de la movida madrileña. Todo el mundo sabe pues que de ahí salieron muchísima gente joven que hoy es conocida en todo el mundo porque unos son directores de cine, otros son cantantes, y eso me sirvió de puente para superar un poco la incomprensión de la gente de mi tierra, de la gente, mi familia no, pero sí la sociedad en general dice, está loca pudiendo terminar una carrera, cómo se va a meter a modista, pero qué hace, en fin. Total, que la movida madrileña, pues toda aquella gente creativa, artista y eso, me ayudó a decir, pues no estoy equivocada. Hay gente que piensa como yo, hay muchas mujeres aquí que quieren hacer muchas cosas, escritoras, en fin. Y a partir de ahí, pues estuve en aquel tiempo no había escuelas de nada. Yo he llegado hasta aquí siendo autodidacta. Y no había escuelas de diseño, no había nadie que te orientara ni nada. A partir de ahí, bueno, viendo que en aquel tiempo este movimiento en su disciplina era un movimiento que tenía fuerza, pues entonces se creó la pasarela Cibeles, luego vino la pasarela Miguel Ángel, que fue en nuestros primeros desfiles, y luego se creó la pasarela Cibeles y luego Gaudí, ¿no? Y a partir de ahí, pues todos estos años pagué mi primer crédito y pedí el segundo, y así fue creando confianza en nuestra Caja Insular de Ahorro, que en aquel tiempo las entidades que un poco estaban por esos proyectos,
y salí adelante. A partir de ahí empezaron a llegar pues mis primeros clientes americanos de Europa, países árabes, etcétera, etcétera, y ya fui pues expandiendo el mercado pues y creando puntos de trabajo y equipos de trabajo en París, en Milán, en Londres, en Nueva York, etcétera, ¿no? Dando un salto muy grande en el tiempo porque no hay mucho tiempo. Y entonces pude cumplir mi sueño. Y el segundo punto que yo siempre tuve claro fue que lo quería hacer desde aquí. ¿Por qué? Porque sentar un precedente de que ya estaba bien que el canario tuviera que marcharse fuera para triunfar con sus proyectos, ¿no? Y me empeciné en hacerlo aquí, cosa muy difícil porque todos los modistos vivían en grandes ciudades, todos estaban, digamos, con los medios a su alcance de la tecnología, los medios de comunicación, las escuelas, la prensa, en fin, las fábricas. Yo tenía fábrica ni tenía nada, todo lo tuve que montar yo. No había gente especializada, las tuve que enseñar yo, ¿no? Mis empleadas llegaron en el 2012, fueron catalogadas por los ingenieros de Ocono como las mejores manos de España en cuestión de alta costura. ¿Y de dónde venían? Pues algunas o la mayoría de la labranza. Venían niñas pues de hacer servicio doméstico, venían de trabajar en los bares y gente muy joven, pues que les propuse, claro, se había perdido casi unos años donde ya la mujer dejó de coser en casa y empezó a optar por otros puestos de trabajo más, digamos, pues que les hacían más ilusión, y se perdió ahí un saber en la profesión y la artesanía de la costura, y tuve que empezar de nuevo. Fui maestra, fui de empresaria, fui de todo. Por lo tanto, mi segundo reto era llegar este proyecto a buen puerto sin renunciar a mis valores, y uno de ellos, como les comentaba, era poder permanecer en mi tierra, porque yo veía que la gente que llegaba en sus proyectos lejos, pues tenía que salir, ¿no? Y sobre todo por mi sector, a ver, no podía estar vendiendo vestidos solo en la isla, ¿no? El proyecto era un proyecto de empresa a nivel nacional en principio, y por lo tanto tenía que tener otra proyección. A partir de ahí, yo tengo una forma de ser, soy muy canariona, soy muy de Tejeda, soy muy de familia, y el segundo planteamiento fue sin renunciar a los valores. ¿Por qué? Yo podía haberlo tenido mucho más fácil, quitándome todo lo que me rodeaba, que era bastante negativo, y sufrir menos por luchar en contra de tantas historias establecidas. Me hubiera ido a Madrid, que es una gran ciudad, allí no le hubiera dado explicaciones a nadie, pero yo pensé que mi alrededor tenía que cambiar. Tenían que cambiar mi familia, tenía que cambiar mis amigos, y tenía que demostrarme a mí misma primero que no necesitaba de la ayuda de los padres, de los hermanos, de los novios, de los maridos, para poder llevar a cabo eso, ¿no? Entonces, y una de las cosas era quedarme aquí, porque salirte fuera y marcharte significaba que tenías que perder pues todo el afecto de tu familia, tu paisaje afectivo, todo lo que era tu vida, tu patrimonio, tu cultura, ¿no? Y bueno, ese fue mi segundo reto, hacerlo desde aquí y desde aquí al mundo. Y eso a la misma vez me daba muchísima fuerza, ¿no? Porque estar al lado de los tuyos, verlos crecer, verlos morir y estar con el respaldo de tu familia, para mí personalmente, era imprescindible. Porque el mundo de la moda tiene un aspecto, en algunos aspectos, un mundo duro, un mundo frívolo, un mundo de mucho imagen, y todas esas cosas a mí pues les tenía mi respeto, y que había elegido pues pasar una vida más sencilla y más al lado de los míos y de mi pueblo y de mis islas, y que yo estaba convencida de que lo iba a hacer, y yo creo que así ha sido.
Y entre medios, ¿qué les digo? Pues que salía de una dictadura y enfrentarte con un proyecto de esa envergadura a una sociedad, a unos políticos y a un entorno que no entendía ya empezaba la gente a entender que fuéramos a la universidad, pero que fuéramos empresarias, pues como que no, ¿no? Y entonces, pues, viví una historia bipolar, se puede decir, porque eso me ayudó al salir fuera. Empecé a trabajar en París, y ahí estaba ya muy superado muchas cosas, ¿no? Y entonces, como la estructura empresarial mía, pues estaba más bien fuera, y los contratos, las relaciones laborales y todo esto lo tenía que hacer pues con gente francesa, con americanos, pues nosotros acabamos de salir de una dictadura, fue muchos años después, pero ya ellos tenían superado muchas cosas. Y eso pues también, tengo que decirlo, que llegaba a cualquier país y bueno, pues iba siendo tratada como cualquier empresario o empresaria, ¿no? Y bueno, pero una larga historia donde creo que la sociedad española era poco proclive a que la igualdad entre el hombre y la mujer, y por lo tanto el acceso como niña ya con 18, 19, 20 años fue absolutamente duro, ¿no? Pero creo que desde muy pequeña me di cuenta enseguida de la desigualdad entre los niños y las niñas en las escuelitas unitarias, aquellas de Franco, ¿no? Entre hombres y mujeres que me rodeaban, y así nació entonces el deseo de la necesidad en mi persona de cambiar esa injusta realidad. Y lo hice a través de mi trabajo. Muy bien. Y Sara, a mí es que la historia de Siona me parece extraordinaria, ¿no? Y que ella habla mucho, ¿no?, de que era en la época de la dictadura y en un pueblo pequeño, pues seguramente que las diferencias, ¿no?, entre hombres y mujeres es muchísimo más graves, sí, porque naces para casarte con un buen partido, naces para... Y mucho más ahí que en una gran ciudad, ¿no? Vamos a entrar en el debate. Yo, para romper el fuego, voy a preguntar una cosa a la mesa, a ver quién la quiere responder, y después abrimos fuego. O sea, que quien quiera hacer una pregunta, por favor, que sean preguntas concretas, cortas, y si quieren decir... Está Aníbal. Pues... Sí, yo quería preguntarles, porque yo decía al principio que bueno, que este año y el finales del 17 y este año pues han pasado muchas cosas, ¿no?, en el mundo y en España relacionadas con la lucha de las mujeres por lograr lo que decía Sofía, ¿no?, la igualdad. Y me gustaría que alguna de ustedes pues hiciera una valoración o contestara la pregunta de si realmente estamos en un momento tan positivo y qué esperan ustedes, ¿no? Esto hay tanta fuerza ahí. Bueno, yo, sí, si les parece, yo contesto, después siguen ustedes, sí. Yo, bueno, que haya fuerza la hay, porque ha sorprendido el éxito que ha tenido, sobre todo la huelga del 8 de marzo y las manifestaciones que ha participado la enorme cantidad de gente, pero no es algo que haya surgido de la nada. Es decir, ha habido una preparación y todo un proceso que se ha generado, que es lo que hace que probablemente, bueno, pues estemos ante una nueva situación diferente. De hecho, bueno, pues se está notando en que, por ejemplo, el nuevo gobierno ya está hablando de cambiar cosas de la legislación que se había creado con el PP, de los retrasos que se habían creado, modificarlo. Hay que tener en cuenta que eso es un empuje enorme el que ha sucedido. El mismo hecho de la reacción ante el delito de la manada, bueno, pues eso se ha juntado todo y ha creado un empuje. Pero también es verdad, como decía antes Sofía, que ha habido una reacción
en contra. Y se han producido, por ahí ha habido gente que ha dicho, ahora somos nosotros la nueva manada. Y gente que ha dicho, sí, pues ahora somos nosotros imitando a esa gente. Y por lo tanto va a haber también una lucha, va a haber un enfrentamiento. Y las cosas, como la experiencia que ya tenemos, es que no se consiguen totalmente. Es decir, habrá avances y al mismo tiempo hay reacciones. La cuestión está en que seamos conscientes de que esa reacción hay que superarla. Es decir, que, por ejemplo, hoy leí en la prensa o ayer, no sé, que en Sevilla a uno de los miembros o algunos de los miembros de la manada los echaron de una piscina porque decían que no querían gente que era non grata allí, y por lo tanto ha habido una reacción popular en contra de todo eso. Y ahí es lo importante, más que las autoridades, más que la propia justicia, es la reacción de la gente ante eso. O sea, que se mantenga la tensión, ¿no? Claro, lo que pasa es que es difícil mantenerla. Aníbal, querías preguntar. Bueno, antes que nada, felicitar a la mesa por la magnífica exposición que han hecho. Y yo no sé si estoy equivocado, pero yo tengo una cierta preocupación y estoy en la línea de Sofía, en el sentido de que se han conseguido cosas extraordinarias. El hecho que se hable de Consejo de Ministras, cosa impensable hace meses. Pero, por ejemplo, en la manifestación del 8 de marzo, yo participé, Sofía, no sé si inconscientemente, acompañado patriarcalmente, yo conscientemente, ¿no? No te quepa duda, no te quepa duda. Pero me sorprendió enormemente que el mayor número de varones que estábamos, éramos puretas. Vi muy poca gente joven, varones, en esa manifestación, y recorrí toda Triana hasta la Plaza de Santa Ana. Los hombres, ¿te refieres? Sí. Me resultó muy sorprendente. Cada vez que miraba, no veía sino puretas. Entre ellos yo. Entonces, yo no sé, si estoy equivocado, lo vuelvo a repetir, si no hay una ruptura en el hecho de que se han conseguido avances extraordinarios, pero no se ha profundizado en la educación. Y yo le tengo, por lo que hablo con alguna gente joven con la que, por motivos de enseñanza y de más trato, de que hay una cierta reacción machista en la gente más joven que nosotros. No sé si es un planteamiento erróneo, pero yo creo que hay una ruptura entre las cosas magníficas conseguidas, pero que hemos abandonado una influencia muy importante en la educación. Me parece que sigue siendo terriblemente machista, y yo, por lo menos en la gente joven con la que hablo, a mí me lo parece. A lo mejor estoy equivocado y ojalá. ¿A quién va a dirigir? Algo? Sí, claro. Es interesante porque venimos de donde venimos y tenemos una estructura cultural que nos hace ver la vida y la realidad de manera binaria, ¿no? O blanco o negro, o hombre o mujer, o machista o no machista, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos el esfuerzo de cambiar la perspectiva y decir, todos y todas somos machistas, porque hemos sido educadas en un orden patriarcal que nos ha dicho lo que es bueno para ti y lo que es bueno para mí. Y como todos queremos ser gente buena, pues cumplimos con las normas que ese sistema nos dice. Y que ha hecho una realidad separada, con toda la historia de la complementariedad de los sexos, con todo ese discurso de la complementariedad. Entonces, como no se ha entendido lo que es la igualdad, porque pensamos, la igualdad la estamos traduciendo mal, porque la traducimos como mismidad. Es decir, dos personas iguales son la misma cosa, dos cosas iguales son la misma cosa, dos cosas iguales son idénticas. Y entonces decimos, pues, hombres y mujeres son iguales, pues entonces ahora hacen lo mismo. Y la escuela dice, vale, vamos a abrirle la puerta a las niñas.
y ahora entramos en la educación mixta, pero la escuela solamente le abrió la puerta, porque el currículum que estudian las niñas es el currículum de los varones. La obra humana de las mujeres está fuera de la escuela, está fuera del currículum, está fuera de los libros de texto, está fuera de la historia, está fuera de la ciencia, de tal manera que las niñas van creciendo sin referentes. Es decir, a mí me gustaría ser como Siona. Imagínate, una niña de 5 años que te conoce y dice, a mí me encantaría ser como ella, una empresaria, poderosa, creativa, autogestionada, libre, pero si a nadie la conoce, si a Siona las niñas jóvenes no la conocen, ellas no van a querer ser como Siona porque Siona no existe. Entonces, todas las niñas están creciendo sin referentes. ¿Y qué es lo que hacen? Las mujeres somos inteligentes porque somos seres humanos. Entonces, ¿las niñas qué hacen? Bueno, como yo me doy cuenta que lo que tiene valor es lo masculino, pues yo me convierto en un hombre. Entonces vemos a las nuevas generaciones de niñas jóvenes que son más hombres que los hombres. Entonces beben el doble, fuman el doble, tienen conductas de riesgo mucho más altas, son muy poderosas, están muy empoderadas, pero se han equivocado en qué significa esto de estar empoderada. Porque han confundido la igualdad con la mismidad, que ser iguales es hacer lo mismo. Y no significa eso, es decir, tenemos que incorporar en el concepto de igualdad lo diverso. Es decir, tanta distancia hay de aquí a ahí como de ahí a aquí, es la misma distancia. Eso es lo que nos hace iguales. Tan diferente es él de mí como yo de él. Y eso es lo que me hace igual a él, a que su diferencia y la mía son iguales. Tan valioso es un hombre como una mujer. Es decir, tenemos que ser equivalentes, no tenemos que ser idénticos, equivalentes, porque la igualdad es un concepto político. No tiene nada que ver con lo cotidiano, es un concepto que hay que construir. Entonces, tenemos que ser equivalentes. Tenemos que ser equipotentes, es decir, tenemos que tener la misma capacidad de actuar. Y resulta que no la tenemos. Cuando queremos actuar, las mujeres, y Siona nos ha puesto el ejemplo, tienen muchísimas más dificultades. Si ella hubiera sido un hombre en Tejeda y va a la caja de ahorros a presentar su proyecto, seguro que te lo hubieran dado, porque le han dado dinero a otros con proyectos mucho peores que el tuyo. Entonces tú has tenido triple dificultad porque eras una mujer, porque eras guapa, porque eras joven. Si hubiera sido un hombre, también hubieras tenido menos dificultades. Entonces, todas estas traducciones que vamos haciendo nos van haciendo ver un mundo que no existe. Dice, no, yo no soy machista. No, yo soy machista. Igual que soy racista. ¿Cuál es el tema que yo tengo que trabajarme? Saber cuál es mi grado. ¿Cuál es mi grado de racismo? ¿Cuál es mi grado de fascismo? ¿Cuál es mi grado de machismo? Y entonces mantener a mi machista bien atada, porque forma parte de mi sombra, forma parte de mi parte oscura. ¿Cómo me tengo que...? Porque somos seres morales y entonces tenemos que tomar decisiones. ¿En qué me baso yo para tomar decisiones? Pues tengo que considerar aquello que está bien. Y esto, pues yo qué sé, hay muchas acciones que se justifican dentro del sistema patriarcal, como por ejemplo la prostitución, yo tengo que decir, esto está mal. La prostitución va en contra de los derechos humanos, la prostitución tenemos que prohibirla. ¿Que va a seguir existiendo? Pues claro que sí, no somos tan ingenuos. Pero quien comete un delito sabe que lo está cometiendo. Entonces, equipotencia, equivalencia y equifonía. Y equifonía quiere decir tener la misma capacidad de poner mi discurso en la arena social. Y que sea escuchado con el mismo respeto con que es escuchado el discurso de un varón. Si tuviéramos entonces esa es la construcción de la igualdad política. Porque yo no quiero ser igual que un hombre. Pero por favor, estoy encantada de ser una mujer. Pero que se respete esa diferencia, no desde el valor que yo soy menos, solo porque soy una mujer. Soy igual de valiosa, soy igual de potente y soy igual de capacitada para decir lo que pienso sin que... Entonces, eso lo tenemos que trabajar y tenemos que trabajar, incorporar en el sistema educativo y en la educación lenguaje inclusivo. Hay que hacer a las niñas presentes en el lenguaje, siempre,
para que no tengan que hacer el esfuerzo que tienen que hacer de traducir. Hay que incorporar la obra humana de las mujeres en el currículum de manera obligatoria, que hombres y mujeres estudien la obra humana de las mujeres, que es muy grande, y que hay un montón de mujeres valiosísimas a lo largo de la historia que las han borrado, incluso les han coaptado, les han robado su obra, literatas, pintoras, arquitectas, que les han quitado, que las han ninguneado, y lo han hecho sus maridos con esto de que somos una pareja. No sé si ustedes vieron hace poquito una serie preciosa de la vida de Einstein, que la mujer de Einstein era una genia de las matemáticas. Es más, Einstein desarrolla su teoría gracias a las teorías de Milena, que era su mujer. Y Einstein la borró, ni le agradeció que le hiciera los cálculos matemáticos para desarrollar su teoría de la relatividad. Einstein llega a premio Nobel y ella la trachan de loca y de histérica y termina abandonada y sola. Pues, ¿lo ves así? Por eso yo creo que tenemos que trabajar políticamente. Siona, creo que tú también querías responder, ¿no? La pregunta. Sí, no, es una puntualización nada más, estoy absolutamente de acuerdo con la pregunta y con la reflexión que él hace, porque yo también lo he sentido así a veces, ¿no? Que yo creo, porque veo a la gente joven que me rodea con unas cosas que me quedo, que no se las oía a mi padre ni a mis hermanos. Y entonces, bueno, me entra pánico. ¿Y cuál es mi reflexión? Algo no hemos hecho bien nosotros, nuestra generación, que somos los... Yo no tengo hijos, pero he tenido sobrinos, y como que las mismas mujeres que hemos luchado tanto por llegar a una igualdad, no a querer ser como el hombre. Eso cuando lo oigo, me rechina, ¿no? Yo no quiero ser igual que un hombre, yo quiero ser yo, pero con las mismas oportunidades y la misma igualdad con el otro ser humano. Y lo que veo hoy en la gente joven, que se repiten algunos comportamientos machistas que ni siquiera han visto en su familia, ¿no? Sino que vuelven como de moda. Y ahora mismo no voy a citar algunos porque no son muy agradables, pero ¿cuál es la pregunta? Yo siempre digo, antes de hacerlos responsables a ellos, es ¿qué hemos hecho mal nosotros? Que no nos ha salido bien la cosa, o tan bien como nosotros hubiéramos deseado, ¿no? El hecho de que un niño de 21 años que le sea infiel por sistema a su pareja, decir, es que nosotros tenemos una sexualidad distinta, Siona. Y entonces yo ya me entran los choques, porque ingeniero de buena familia, es decir, no le ha faltado información, no le ha faltado leer, no le ha faltado nada. ¿Qué hay ancestralmente ahí? No sé, no me lo sé responder. Sí, interviene. Me gustaría comentar que es indudable, yo tanto como decir qué hemos hecho mal, es decir, qué ha hecho mal la sociedad en general, tanto hombres como mujeres. Un inciso, pero ten en cuenta que la educación más importante es la de la familia, sí, que viene del padre y de la madre, luego los colegios, exacto, la educación y todo, pero lo que recibe el niño, esa educación como para desarrollar una sexualidad o otro tipo de cosas en el comportamiento de la casa, yo creo que básicamente la responsabilidad la hemos tenido los familiares, ¿no? Los abuelos, hombres y padres, mujeres, padre y madre, abuelo y abuela, hermanos también. Es decir, que es algo que socialmente nos corresponde a todos y a todas. Pero es que además hay que tener en cuenta que todo el patriarcado se ha basado sobre la minusvaloración de la mujer, la explotación de la mujer, y que el hombre tiene derecho a todo y que el hombre es el que tiene el poder absoluto de todo. Y entonces, claro, para muchos hombres, y los hombres jóvenes, hay un cierto desconcierto porque las mujeres tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo. Las mujeres hemos tenido muy claro a dónde queremos llegar, pero los hombres están a remolque de las mujeres y los hombres no tienen nada claro a dónde quieren llegar. Es más,
consideran para muchos que se les está quitando sus derechos, se les está quitando sus capacidades y por lo tanto hay una reacción en contra de eso. Es decir, que no es, de alguna manera, no es tanto culpa como el que tienen que asumir los hombres, el que realmente las mujeres han cambiado y ellos tienen que cambiar. La sociedad ha cambiado, por lo tanto no pueden seguir pretendiendo como eran las generaciones anteriores. Tienen que cambiar necesariamente, obligatoriamente tienen que cambiar. Y como hay quien no lo acepta, pues se llega a esa situación. Y cuando decimos que hay que, por ejemplo, Aníbal, cuando decía profundizar en la educación, evidentemente, pero en la educación no es solo el sistema educativo, la educación es toda la sociedad. Educa la familia, educa la televisión, los medios de comunicación, educan los medios políticos, es decir, que tenemos que hacer que realmente se asuma que se ha cambiado y que no queda más remedio que cambiar. No se puede seguir así. Ese era mi planteamiento. Es decir, yo cuando... Claro. Yo la educación no la considero el colegio, la universidad. Yo la educación la considero la sociedad. Es decir, y nosotros pudimos ser muy machistas por culpa de nuestras madres. Y lo que hemos... padres. Sí, pero fundamentalmente madre. A mí mi madre no me dejaba fregar, ¿entiendes? Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Tú tienes que luchar contra esas cosas. Pero bueno, lo que yo quería plantear, cuando planteo la educación, no me pasa por la cabeza la educación reglada, sino social, perdón. Quizás, Carmen, quieres intervenir, ¿no? Estamos Me hablando. gustaría decir algo y a lo mejor romper un poquito una lanza a favor de las y los jóvenes. Cuando se estaba diciendo, ¿no?, que había mucha más presencia en cuanto a los hombres, de hombres pues más mayores que jóvenes, yo la verdad es que no lo sé, no tengo las cifras, pero es verdad, en la línea también de lo que comentaban Sofía e Isabel, que la igualdad se ha malentendido, pero se ha malentendido a nivel social precisamente por el machismo, por el androcentrismo, que es poner al hombre, como bien explicaba Sofía, con el lenguaje en el centro. Entonces parece que el modelo de hombre es lo ideal y las mujeres tenemos que aprender a ser como ellos. Esto ha hecho que a las mujeres el modelo de feminidad o de lo que se espera que sea una mujer ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo, mientras que lo que se espera de los hombres y la forma en que educan a los hombres sigue siendo igual. O sea, que los hombres de hoy sigan escuchando lo mismo prácticamente que escuchaban sus padres y que escuchaban sus abuelos. Entonces, pues en ese panorama es normal que las mujeres jóvenes pues estén más activas y haya mucha más presencia de ellas que de hombres de cualquier generación en los movimientos feministas. Pero también que nos quedemos con las buenas prácticas, ¿no? Porque es verdad que se oye mucho decir que si las jóvenes que estamos reproduciendo mucho machismo y tal, pues claro. Si seguimos viviendo en una sociedad patriarcal, pues por supuesto que seguimos aprendiendo el machismo también en cierta medida las nuevas generaciones, ¿no? Pero también hay muchísimos ejemplos de buenas prácticas y ahí también me gustaría que reflexionásemos cuando hacemos esta distinción generacional de si somos más machistas ahora que antes, cuántas de las mujeres y hombres, sobre todo mujeres activistas por los derechos de la mujer en aquel momento, cuántas estaban activas y cuántas estaban todavía de acuerdo con continuar con ese modelo patriarcal que habían aprendido y que era parte de su identidad. Pues lo mismo pasa a día de hoy, ¿no? Pues unas nos educan a todas en el patriarcado, unas rompemos con esa idea, nos movilizamos y a otras pues no tanto, ¿no? Y también ver que hay un montón de ejemplos de buenas prácticas. Yo veo ahora ahí a Cleia, ¿vale?, que es de un movimiento activista feminista que está plagado de pibas jóvenes. Yo llevo unos años también en Mujeres Jóvenes, que somos como 30 chicas. Hay otro colectivo también que son todo de chicas jóvenes. Cantantes que están versionando canciones, la otra que se ve mucho por YouTube, que hace hasta versiones feministas de canciones machistas. En sesión de micros abiertos pues hay un montón de chicas jóvenes cantando canciones feministas. Entonces, que yo creo que no
que no todo está perdido y que en la juventud, pues claro que hay variabilidad igual que lo hay entre la gente de 40 y la gente de 50. ¿no? Sí, porque es curioso. ¿Puedo un Sí, minuto nada perdón. más? Sí. Lo que ha comentado de las madres, claro, ¿no? Y entonces, un apunte solo, ¿no? Y es que creo que estamos todos de acuerdo que cualquier sistema de poder, para poderse mantener, necesita la obediencia. Es decir, para eso tenemos las leyes, para eso necesita de la obediencia. La obediencia se la puede ganar a través de la amenaza o a través del respeto. Yo te obedezco porque te respeto, ¿no? O yo te obedezco porque si no tú me matas, ¿no? Que es lo que está pasando. Entonces, si este orden patriarcal le dice a las mujeres, tienes que obedecer porque si no te mato, claro que obedezco. ¿Cómo no voy a obedecer? Yo quiero vivir. Y ese es el problema, en que las órdenes son diferentes para unos y para otras. Los hombres siempre son. Las mujeres se hacen, llegan a ser, como decía Simone de Beauvoir. Nunca naces mujer, te haces. Sin embargo, naces hombre, porque los hombres son los que tienen el poder de investir al otro varón y de darle el poder de ser importante. Por eso ellos siempre están, es que yo soy importante, es que lo mío es más importante. Y cuando tienes familia y niños pequeñitos y dices, oye, que tienes que ir al colegio a buscar a los niños, no puedo, porque tengo una reunión en la oficina súper importante. Oye, perdona, pero yo también tengo una cosa que hacer, tienes que... No, lo mío es más importante. Y eso forma parte de su ADN cultural. Yo soy más importante. Porque los hombres se construyen de manera individual, como Juan, como Pedro, como Antonia. Las mujeres se construyen en relación. Eres la madre de, la hija de, la hermana de, la amiga de, la novia de o la abuela de. No eres individua, eres relación. Y los hombres son individuales. Ellos son diferentes. Por eso los hombres no van a las manifestaciones contra la violencia. Porque ellos no son violentos. La mayoría de los varones no son violentos, no matan. Entonces consideran que el problema de la violencia no es un problema de ellos, que es del violento. Pero como él no es violento, sin embargo las mujeres salimos en masa. ¿Por qué? Porque decimos, si tocan a una, nos tocan a todas. Hay una diferencia de identidad muy potente que hace que los varones no entiendan que esto no tiene que ver con ellos. Pero yo le digo siempre a mis alumnos, son ustedes los que tienen que parar esto. Las mujeres no podemos, porque para estos hombres violentos, las mujeres somos nada. Sí, bueno, buenas noches. Yo quería intervenir y hacer una pregunta a cada una, si puede ser. A Isabel, que mencionó que hoy no hay diferencia entre el tiempo y espacio en la mujer, en ver en qué medida el hombre es culpable de eso. Eso es una reflexión que hiciste tú, referida al tema del tiempo y del espacio en el tema femenino. Carmen habló de que al día de hoy parece ser que la obsesión femenina es el canon de la belleza, ¿no? De la valoración del cuerpo con ciertas dimensiones, y dice que las mujeres han superado este asunto por el tema del feminismo, ¿no? Pregunto yo, ¿en qué estado está esta fase de evolución de este problema, ¿no? De la superación del canon de belleza? Referente a Sofía, yo le preguntaría, porque tú hiciste la afirmación de que no hay autonomía femenina. ¿Qué es la autonomía femenina? Porque, vamos a ver, tú pones caso, yo personalmente, por ejemplo, en una de las concentraciones que fui contra el tema de la manada, creo que fue, a continuación, pues de estos grupos que se hace de WhatsApp y tal, una compañera o una amiga o una persona que no estaba realmente en conexión conmigo me manda un vídeo a mí que me pareció muy desagradable de una escena de una violación, incluso interpretada por una actriz canaria y tal, y que decía ella que incluso se estaba manejando en las escuelas como ejemplo de una conducta machista y tal. Yo personalmente me sentía agredido porque yo no creo que me merezca ese trato, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver conmigo ni con mi manera de pensar, y alguien, pues, en fin, me pone en una situación absolutamente violenta, ¿no? Y entonces por eso te quería decir que si la autonomía femenina tiene también que construirse a base del respeto de que los hombres también existimos.
Y después, referente a Siona, yo admiro completamente tanto tu personalidad como tus valores y como tu trabajo. Yo te preguntaría, en las dificultades que tú has tenido, ¿son cíclicas? ¿Han sido por cuestiones de sexo o han sido una mezcla de ambos? Porque normalmente los empresarios pues tienen a lo mejor cada cierto tiempo una serie de problemas, de tipo de crecimiento, de valores, de decir tú hasta dónde puedo llegar. Me gustaría que me matizaras un poco ese tema, porque yo creo que tú tienes mucho impulso y mucha energía, y si tú en algún momento te has sentido abandonada, con decaimientos, en fin, este tipo de asuntos me gustaría que insistieras. Sí, Perdón, contestamos por una orden. puntualización. Tú dices como ciclo en una carrera profesional, si he tenido ciclos altos o bajos. ¿Te refieres a eso? Sí, exactamente, sí. Y que si en algún momento, en alguno de esos baches que has tenido, te has sentido más desprotegida por ser mujer o, vale. en esta cuestión, ¿no? Muchas gracias. ¿Les parece? Contestamos por orden y desen cuenta que son las 10 de la noche. Vamos a ver si vamos terminando a las 10:15, para que no se extiendan demasiado. No sé si entendí bien la pregunta que hacías. Creo que decías que si el espacio que ocupa la mujer es culpable el hombre, o algo así. Ah, que no lo tiene. No, pérdida no, porque no la ha tenido nunca. Decir que no la ha perdido, no la ha tenido nunca. Sí, bueno, claro, en la medida en que el espacio y el tiempo se ha creado como principios sociales, que el hombre ocupa el espacio público, eso, el hombre tiene parte de eso. Cuando decimos que es la sociedad no es un ente abstracto, la sociedad está compuesta por hombres y mujeres, y fundamentalmente, ¿quién ha tenido el poder? Los hombres. Por lo tanto, ¿quién estableció el ámbito público y el ámbito privado? Pues Napoleón fue el que decidió en su momento, por hablar rápido, ¿no? El que estableció el ámbito privado en la mujer y en el matrimonio. Entonces, el espacio que ocupa la mujer, el no tener la capacidad de ocio, hoy en día, bueno, si se quiere, si el hombre es consciente de eso, lo lógico es decir, bueno, pues repartimos ese ámbito, ese espacio privado lo repartimos, que es donde viene la corresponsabilidad en el reparto del tiempo, la conciliación de la vida familiar y laboral, que tiene que participar tanto el hombre como la mujer. Entonces ahí se superaría, pero si el hombre se inhibe y sigue recayendo todo sobre la mujer, pues ahí es culpable también el hombre. Claro. Sí, yo creo que me expresé mal, entonces, si se me entendió que había dicho que el canon de la obsesión por la belleza está siendo superada gracias al feminismo. Tristemente para nada, o sea, en lo que seguimos es en que nos estén enseñando un modelo de belleza determinado. La cosificación de las mujeres está en todos lados, en la música, en los carteles, en todos sitios. O sea, la educación que recibimos a día de hoy está totalmente mediatizada por la cosificación sexual y por tanto por la imposición de un canon de belleza. Pero sí que creo que es importante que siempre podamos dar mensajes en positivo, ¿no? De ver qué opciones tenemos. Por lo que comentaban también las compañeras, lo importante que es tener referentes. Pues es verdad que los medios de comunicación de masas nos imponen un modelo de belleza determinado, todos los agentes sociales, básicamente, porque como llevamos diciendo toda la noche, estamos en una sociedad patriarcal y eso está en todas las esferas de la sociedad. Pero es verdad también que no quiere decir que porque nos eduquen así estemos condenadas a vivir y tener todas esas heridas patriarcales toda nuestra vida. Tenemos que saber también que hay compañeras
que se han esforzado mucho para poder crear espacios donde podamos superar todo eso y podamos sentirnos mejor. Ahí está, pues, Stop Gordofobia y muchos recursos, activistas feministas, donde intentan contrarrestar todos esos mensajes machistas que hacen que nuestra autoestima sea, pues, como decía antes, pequeñita, por la obsesión con el cuerpo, etcétera, y intentar darnos, pues, mecanismos para que nuestra autoestima pueda mejorar y superar todos esos escollos patriarcales. Era a lo que me refería, pero no quiero decir que nos estén dejando de educar en un canon de belleza. Desgraciadamente para nada es así. Pero claro, no se veía ningún avance. Siempre lo mismo y pasaban años, han pasado casi 40 años y ahora es cuando se está viendo realmente que se está extendiéndose esto a toda la sociedad y vamos, es digno de alabar la labor que están haciendo ustedes, que nosotros comenzamos, pero paralizamos por muchas razones y que ustedes han seguido. Así que la enhorabuena a todos ustedes por esa dedicación. Por otra parte, pienso que en una sociedad patriarcal como en la que estamos, tenemos la mente tan conformada a ese tipo de machismo que es muy difícil salir, o sea, estamos saliendo por suerte, pero que nos cuesta y además tenemos a veces sentimientos de culpabilidad porque estamos hechos de tal forma que nos parece que si no actuamos así, estamos actuando mal y nos sentimos culpables. Cosa que tenemos que aprender a desechar, sobre todo cuando tenemos hijos, y que nos parece que si no hacemos todo lo que nos han enseñado nuestros ancestros, estamos actuando mal. Esto hay que superarlo y bueno, y ya todas ellas le han explicado cómo debe ser esto. Bueno, la enhorabuena. Muchas gracias, Angelina. Bueno, continuamos y respondemos las dos preguntas que quedaban, ¿no? 2 minutos. Perdón, Sí. que yo creo que mientras se consensúa esto... Sí, ¿dónde estás hablando? Mira, un minuto, porque quedan 2 preguntas colgadas por Vale. contestar y después interviene, ¿vale? Sofía, contesta. porque No, si nada, 2 minutos. Pero es que es una pregunta difícil porque necesitamos conceptos. Es decir, decía Celia Amorós que conceptualizar es politizar. Entonces tendría que estar explicando conceptos para entender desde dónde estamos hablando. El feminismo es una teoría política y es una teoría de la construcción y de la construcción social. Es decir, no acabamos de llegar, tiene 300 años de historia, que lleva 300 años conceptualizando la sociedad, lleva 300 años analizando la realidad, lleva 300 años dándose cuenta de cómo han sido los procesos de construcción de hombres y de mujeres. Entonces, ha conceptualizado todo esto, son las palabras que a mí me da el feminismo, gracias al feminismo lo he aprendido, construye este orden social del que estamos hablando, construye a los varones como autónomos. Los hombres son individuales, son autónomos. Yo y yo. Primero yo, después yo y después yo. Y después lo demás. ¿Vale? Porque yo soy importante por nacimiento. Esto me viene por la gracia divina. Las mujeres no somos yo. Las mujeres somos en relación a, es decir, no somos autónomas, somos heterónomas. En un orden social construido por los varones, no por ti, ni por ti, ni por ti, sino por todos, en un orden social en el que los varones decidieron ser como ellos son, y que eso estaba muy bien, dijeron, nosotros somos únicos, autónomos, individuales, singulares, y construyeron a las mujeres como idénticas, y dijeron, todas las mujeres son idénticas, por lo tanto, da igual una que otra. Los hombres no. Los hombres son singulares, pero las mujeres, ya se sabe, son todas idénticas. Entonces, tenemos que romper con esas ideas que nutren, con esta matriz de la que surgen todas estas visiones
que están equivocadas. Porque, insisto, ya para terminar, cuando yo llego a clase y empiezo a trabajar esto, porque claro, yo tengo una asignatura de esto, ¿no? Empiezo a trabajar esto, cuando por fin lo entienden, porque al principio dicen, es que odia a los hombres, odia a los hombres. Y yo digo, chicas, los amo, me he casado con ustedes, he tenido sus hijos, los he criado, los he amantado. Yo amo a los hombres, pero no a todos, igual que los hombres no aman a todas las mujeres. Pero eso no quiere decir que te tenga que rendir pleitesía solo porque eres un hombre y que lo tuyo es más importante. Es decir, tengo que facilitar que las mujeres construyan su autonomía. Su autonomía desde el ser, desde ellas, sin que los hombres vengan a decirle lo que siempre le han dicho. Es que las mujeres son así, es que las mujeres son así, es que tú eres así, es que mira cómo eres. No sé si alguna mujer no ha oído alguna vez en su vida algo de un varón, de su padre, de su novio, de su hermano o de su hijo. Es que tú eres, y a ver cuántas mujeres nos atrevemos a decirles a nuestros novios o nuestros maridos desde el principio, es que tú eres, porque eso es una falta de respeto. Es romper con la regla patriarcal. Yo no le puedo decir a un varón, es que tú eres, pero el varón sí me lo puede decir a mí, porque él es más importante. Entonces, es así como nos hemos construido. No tiene que ver quién es culpable y quién no es culpable. Decir, esta es la organización, es como cuando los pobres y los ricos, el capitalismo, ¿qué es lo que ha hecho? Ha generado una sociedad que es dicotómica, es decir, hay unos que tienen muy poquitos, que tienen un montón, y un montón que no tiene nada. Este es el orden capitalista. Y eso lo entendemos, queremos cambiarlo. Pero cuando afecta a los varones, entonces los varones se rebelan y dicen, es que tú te estás pasando. Oye, es que me tienes que respetar. Yo digo, tiene que ser recíproco ese respeto. Pero como tú piensas, no tú, yo le digo al varón que habla, como tú piensas que yo soy, detrás de mí hay millones idénticas a mí, o sea, que da igual una que otra, y si no te gusto, como los chistes estos machistas, dicen, no importa, una mujer sirve para lo que sirve y no sirve para otra cosa. En la cabeza de muchos varones. Y lo estamos viendo ahora en la gente joven, porque todo el tema del aprendizaje de la sexualidad, y eso es un problema que la escuela y la educación social en todos lados tenemos que empezar a trabajar. Es decir, ¿qué es lo que pasa con la sexualidad de la gente joven? ¿Cuál es la escuela de sexualidad de la gente joven? Es la pornografía. Y son prácticas sexuales pornográficas, donde las mujeres son humilladas, son no respetadas, son violadas en masa. Es decir, lo de la manada no es sino la escenificación de una película porno. Y ahí están aprendiendo, y los niños tienen acceso al porno desde los 10, desde los 11, y las niñas. ¿Qué piensan? Las niñas piensan que eso es la sexualidad y los niños también. Entonces, cambiar eso, porque cuando las chicas jóvenes de 20 años hacen el relato de sus primeras experiencias sexuales, es dolorosísimo, dolorosísimo. Muchísimas han sido violadas por el amor romántico de decir, para que él no se enfade, si me quieres, tienes que hacer esto. Y yo hago. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Que haga algo que ha visto una película porno, que a mí no me gusta, que me da asco, que yo no quiero, pero es que si no, él dice que yo no lo quiero. Y entonces, pues claro, pues como yo lo quiero, pues lo hago. Y después lo dejan. Y después vienen a decir, es que hay un dolor tan grande de esta incomprensión entre hombres y mujeres que tenemos que hacer algo, pero lo primero que tenemos que hacer es ponerle nombre. Porque si no lo conceptualizamos, no lo podemos cambiar. Entonces ahora el feminismo está de moda. Vimos a Albert Rivera al día siguiente de la manifestación del 8 de marzo presentándose como feminista. Y el movimiento feminista lo llamó Albert Beauvoir. Salió por las redes, ¿no? Albert Beauvoir, porque vamos a ver, es decir, no se han leído un libro de feminismo en su vida, pero te discuten, porque discuten con una mujer. Sí. Ya está. Sí, Ana, tú sabes lo que son 2 minutos. Sí, bueno, a ver, repíteme un poco para no ir a tiro a la pregunta. Sí. No, yo he tenido suerte. No he tenido ciclos de alta y baja en mi profesión. He sido una mujer muy constante.
en cumplir los objetivos que siempre nos hemos marcado. Y la única gran dificultad que digo yo, que me he encontrado con el mundo de los hombres, han sido siempre en el aspecto administrativo y político, ¿no? Yo durante 25 años cumplí con unos objetivos, que era llegar al mercado mundial, menos a Asia, a todo, y lo cumplí, y luego me vino el sueño de crear la Fundación Xiona García para transmitir todo lo que es el patrimonio que la firma posee y todo lo que es, porque en Europa se ha perdido lo que es toda la sabiduría y el conocimiento de la alta costura, ¿no? Entonces fue un proyecto muy importante, pues que no se entiende desde una empresaria. Esto cualquier empresario que conocemos de la isla que han tenido un buen nivel de empresarial y se hubiera apoyado automáticamente, ¿no? Porque no solamente era para islas, sino era un proyecto a nivel mundial, porque tenía 200, 300 personas, alumnos, competiciones anuales de hacer el máster de alta costura. Y era... Bueno. ¿Perdón? No, nada que ver. Es crear una fundación para transmitir pues todo lo que... Yo algún día me voy, pues todo lo que se ha logrado que quede. La Fundación Xiona García. Había una pregunta por arriba. Es cortita, ya lo último, ¿vale? Y cerramos porque estamos fuera de hora. También te han dado el cabe micrófono. La posibilidad, que es la que nosotros las mujeres no hemos luchado todavía con las leyes, y es que los sueldos se equiparen, los de los hombres a los de las mujeres. Ahí es cuando verdaderamente una mujer también se siente autónoma y que se pueda realizar. Claro, es evidente que hay dos tipos de mujeres en la sociedad. Unas, las que han podido estudiar y ejercen una profesión adecuada en la administración, donde los sueldos son iguales, pero hay otra y la mayor parte de la sociedad en que los sueldos, y en el empresariado privado y el resto de la sociedad, los sueldos no están equiparados, con lo cual esa mujer no se siente identificada, y es la mayor parte. Hablas de la brecha salarial. Está claro. Está claro, es evidente, yo creo que no es ni una pregunta, ¿no? Es uno de los retos, es lo que nos queda por hacer, es lo que nos queda por hacer, Bueno, una de ellas. Yo voy a dar por cerrada ya Mira, la mesa porque estamos... solo, es un minuto. Estando en Agaete esta noche no me podía dejar de pronunciar y de transmitirle, que a muchas personas que están aquí les parecerá bien, a otras no. Yo respeto todas las posturas, pero decirles que estoy con la lucha de ustedes, con el muelle, que lo sigo día a día, que me solidarizo con todo esto y que yo creo que es Agaete, su gente la que tiene que decidir en qué pueblo quiere vivir y cómo lo quiere hacer. No, en serio, de verdad. Pues damos por cerrada la mesa. Comunicarles, recordarles que el miércoles se habla en el mismo ciclo del Sistema Público de Pensiones y el jueves de la gestión del patrimonio histórico, una oportunidad para el desarrollo. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Thank you.